Vamos a abrir nuestra Biblia en esta noche en el libro de Éxodo, capítulo 1. El libro del Éxodo, capítulo 1, para continuar con la segunda parte de nuestro estudio de este libro que comenzamos a estudiar. La semana pasada, que comenzamos el libro del Éxodo, pudimos observar algunas cosas que fueron de suprema importancia para nuestra vida, sobre todo cuando pudimos considerar de qué forma tan tremenda el mundo trata de oprimir a los cristianos, en este caso representados por Egipto y por los israelitas en una tierra de esclavitud. Los israelitas llegaron a la tierra de Egipto durante el tiempo en que José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos y llegó ahí en circunstancias no accidentales, sino bajo la guía y la soberanía del Dios de la Biblia, hasta que José pudo convertirse en el primer ministro del faraón, que en ese tiempo ya vimos su nombre cuál era, y pudo, mediante este acto aparentemente negativo de sus hermanos, ser el instrumento de Dios para introducir a todo las 12 tribus de Israel a la tierra de Egipto. El capítulo del Éxodo lo comenzamos la clase pasada viendo de qué forma las 12 tribus de Israel comienzan a multiplicarse y a desarrollarse y a crecer en la tierra de Egipto, en una tierra que no era la suya, sino en tierra extranjera. Pero muere el faraón, aquel que puso a José al frente de Egipto y de todos sus negocios. Muere la primera generación de José y la tercera generación. Y vemos la próxima generación de qué forma comienza a multiplicarse más rápido que las anteriores, cosa que le da al faraón celos y preocupación profunda de que ellos lleguen a convertirse en algún día en sus enemigos. El faraón en el capítulo 1 del Éxodo planea 3 estrategias para tratar de detener el crecimiento y la multiplicación de los hebreos. La primera estrategia consistió en comenzar a usarlos como obreros, como albañiles, como esclavos para construir 2 ciudades llamadas Pitón y Ramesés. Después de mucha opresión, el pueblo judío comienza a multiplicarse más. El faraón cambia su estrategia y la estrategia ahora ya no es opresión, ahora es infiltración. Y aquí fue donde nos quedamos en el estudio de la clase pasada. Y comencemos en esta noche a leer del versículo 15 al versículo 22 del capítulo 1 del libro del Éxodo. Y dice la Biblia: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. La situación para el Faraón, cuando vio que la opresión no funcionó, y los israelitas seguían creciendo y representando una amenaza, el faraón ordena ahora en este momento a 2 parteras llamadas Cifra y Fúa. No significa, en primer lugar,
que eran 2 parteras, imagínense ustedes, para atender a más de 1 millón de personas, o por lo menos 500 o 600,000 madres embarazadas que estaban en este tiempo aproximadas a dar a luz. Esto significa que estas 2 parteras posiblemente eran jefas, porque si ustedes observan el versículo 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales, o sea, había muchas parteras, y a 2 de ellas, posiblemente como jefas de parteras, les da órdenes precisas de comenzar a matar a todos los niños varones que nacieran. Hermanos en Jesucristo, aquí encontramos un principio diabólico que corre desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis capítulo 12. El principio diabólico que encontramos nosotros es que en el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, inmediatamente, cuando Adán y Eva son desterrados del huerto del Edén, Dios hace la primer promesa en la Biblia de un Mesías. Y la promesa está contenida en estas palabras en Génesis 3:15. Leámoslo directamente del pasaje para ver de qué forma esta profecía se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el siglo XX. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí 2 simientes, o encontramos 2 principios que comienzan a correr desde el Génesis 3:15 y van a tener su culminación hasta la segunda venida de Jesucristo. La promesa es la siguiente, que de la mujer iba a nacer una simiente, pero de la mujer también iba a nacer otra simiente, o sea, Eva sería la progenitora de 2 simientes o de 2 líneas de descendientes que serían enemigos. Desde el Génesis, repito, hasta la segunda venida de Jesucristo. Y aquí encontramos que esta enemistad sería entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Durante todas las generaciones esto se mantendría. En la cruz de Jesucristo, cuando llegó esta enemistad, en la cruz de Cristo, esta descendencia de la mujer se convirtió al pueblo gentil, porque hasta la cruz de Jesucristo, la descendencia de Satanás vino a través de uno de los hijos de Abraham. Y aquí encontramos nosotros, hasta la cruz de Cristo, la enemistad entre judíos y los árabes. Y vemos nosotros de qué forma continuamente comienza la persecución número 1, donde encontramos en Génesis 6 que los demonios comienzan a infiltrarse con las mujeres, hay perversión genética, y en el capítulo 6 del Génesis encontramos el primer intento diabólico para detener el nacimiento del Mesías a través de la perversión de la genética de las mujeres. Encontramos el segundo principio después en Sodoma y Gomorra. Dios tiene que exterminar a todas las ciudades de alrededor porque el degeneramiento genético de los seres humanos comienza a manifestarse a través de la homosexualidad y el lesbianismo. El principio detrás era pervertir la genética para que el Mesías no naciera. Encontramos otra vez al llegar al Éxodo que el diablo detrás del faraón manda matar a los niños. El faraón lo hizo con el propósito de que no fueran sus enemigos, pero hay un propósito escondido detrás de faraón que nosotros podemos conocer. Satanás usó a faraón, pero el propósito no era detener a los israelitas. Satanás quería detener el nacimiento del Mesías. Y lo volvemos a encontrar, este principio, cuando el Señor Jesucristo nace en Belén de Judea. El rey Herodes manda
matar a todos los niños menores de 2 años. Vemos entonces cómo ha continuado esta enemistad. Cuando ya nace el Mesías, ¿qué cosa hace Satanás? Pues ya el Mesías ya nació, ya no puede tener que estar peleando contra la descendencia del Mesías, porque ya el Mesías ya nació. Ahora la enemistad se convierte cuando Jesucristo dice en Juan 8:44, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Cristo le dice a los fariseos, ustedes son la simiente de Satanás. Ustedes son la descendencia de Satanás. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido 2 cosas. Homicida, número 1. Número 2, mentiroso. Y él es padre de mentira. Cuando habla Satanás, habla mentiras, porque habla de su propio corazón. Porque él es el rey del homicidio y el padre de todas las mentiras. Todas las mentiras que están en el mundo, la dianética, la evolución, el ateísmo, el agnosticismo, el comunismo, los ismos, meditación trascendental y filosofías y sectas, todo este mundo que gira alrededor de la Biblia es un mundo que está constantemente girando alrededor del origen de todas estas ideas, Satanás. En Primera de Juan capítulo 4, el apóstol Juan escribió las siguientes palabras. Y vean ustedes lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Primera de Juan 4, 5 y 6. Ellos son del mundo. En otras palabras, ellos son del sistema que la Biblia dice está gobernado por Satanás. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ayer decíamos en la iglesia que Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres oveja de Jesucristo, si tú eres hijo de Dios, si tú has pasado a ser de la simiente del diablo a la simiente de Jesucristo por la promesa de Abraham, que es por la fe en el Mesías, en esta noche tú sigues la voz de tu buen pastor. Y dice la Biblia, y las ovejas que me siguen saben y no escuchan la voz que no sea la voz de Jesús. Por eso decíamos ayer también que hay cristianos que nos dicen, soy cristiano, pero también oigo la voz de Ron Hubbard a través de la dianética. Soy cristiano, pero también oigo la voz de mi gurú. Soy cristiano, pero también oigo la voz de el ateísmo, el darwinianismo. Soy cristiano, un momentito. Si tú eres verdaderamente hijo de Dios, ya aprendes a sintonizar las frecuencias extrañas. Y prendes Estéreo Rey y no FM en otra estación. Ya sabes cuando hay perturbación y cuando eres hija de Dios, lo comienzas a escuchar a Él directamente. Regresamos al Éxodo y vemos entonces detrás de este intento de Faraón, el intento diabólico detrás de Faraón para matar y detener el nacimiento del Mesías. Imagínense ustedes, si todos los niños hebreos hubieran sido asesinados, no hubiera nacido David. Si David no hubiera nacido, tampoco hubiera nacido el Mesías. Entonces, la Biblia tiene una línea que corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y estas líneas se clasificaron con el nombre de genealogías. Las genealogías bíblicas tienen el propósito divino de demostrarles a la raza humana desde dónde comenzó el Mesías a correr por toda la Biblia. Y por eso tú abres el libro de Mateo capítulo 1 y encuentras Jacobo, hijo de Filomeno, Filomeno, hijo de Pancho, Pancho, hijo de Juan, Juan, y tú lo lees y dices, bueno, ¿y para qué me sirve esto a mí? ¿A mí qué me importa quién fue el tatarabuelo de Pancho y de Juan? Etcétera, etcétera.
Pero el propósito de Dios es que nosotros comprendamos lo siguiente: no existe en la raza humana ningún ser humano a quien se le pueda trazar su genealogía más de 1000 años. Pues que el rey Juan Carlos de España tiene el escudo heráldico de la nación del rey Juan Carlos de España, y ve a España y vete a las bibliotecas donde encuentras la heráldica de muchos apellidos muy famosos, o vete aquí a Puebla, o vete a cualquier lugar de Abolengo, que hay apellidas de los Pompidou y de los Richelieu, desde cuándo nacieron, y no vas a trazar su genealogía más de 1000 años, pero la del Mesías se traza no 1000 años, sino 6000 años atrás. Y tú sabes perfectamente bien de qué forma Rahab en Josué la ramera formó parte de la línea mesiánica de Jesucristo. ¿Una ramera? Una ramera. Y así encontramos a David, encontramos a Salomón, encontramos a Abraham, encontramos a Isaac, encontramos a José, y por toda la Biblia sigue la descendencia hasta la cruz del Calvario. Y en la cruz de Cristo la raza judía es hecha a un lado. Y ahora de la cruz de Cristo en adelante, vean lo que dice el libro de los Gálatas capítulo 3. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, no dice los que son israelitas, no dice los que son judíos, dice los que son de fe. ¿Qué cosas son? Hijos de Abraham. ¿Qué significa ser descendiente de Abraham? Significa ser portador de la promesa hecha a Abraham y a su simiente, que hasta Cristo fueron los judíos. ¿Cuál fue esta promesa? Serás bendito entre las naciones, heredarás la tierra, serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Entonces los judíos en la cruz del Calvario son hechos a un lado y comienza la promesa dada a la descendencia de la mujer a formar parte del pueblo gentil del mundo. Y de la cruz a nuestros días, cualquier persona que se convierta por la fe en Cristo pasa a formar parte de las promesas hechas a Abraham en el capítulo 12 del libro del Génesis. Y continúa Gálatas diciendo en el versículo 7, estos son hijos de Abraham. Versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego más adelante dice en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Génesis 3:15? Cristo. Él era esa simiente a la cual el diablo perseguiría y trataría de impedir que naciera. Y ahora el diablo dejó a los judíos y ahora su guerra es contra ti y contra mí. Porque somos la simiente de Cristo. Y el diablo está enojado en tu casa. Y el diablo está enojado contra tus hijos. Y el diablo está enojado que tú hables de Cristo. Y el diablo está enojado que haya estudios bíblicos en tu casa. Y el diablo está enojado cuando te levantas en la mañana y lloras y abres la Biblia. El diablo va a tratar de impedir, como lo hizo en el Antiguo Testamento, ahora va a tratar de impedir que tú tengas una descendencia o una simiente santa. Y va a tratar de destruir a tus hijos y de destruir a mis hijos antes que les llegue el Evangelio. Por eso la importancia en el Nuevo Testamento que los hombres somos sacerdotes del hogar. Porque si alguien puede pelear contra Satanás en la casa, soy yo y eres tú como varón.
porque su propósito es impedir que se siga propagando la simiente del Hijo de Dios. Regresamos al Éxodo y vemos en el versículo 17 al 19, y dice el versículo 17, Éxodo capítulo 1, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Aquí las parteras tienen una ilustración preciosa de un principio bíblico. Las parteras aquí hicieron lo que todo cristiano tiene que hacer cuando una orden superior es abolida por una orden inferior. Allá arriba tenemos un mandato, y el mandato de arriba es predicar el Evangelio. Yo me sujeto al presidente de mi país. Una mujer se sujeta a su esposo, pero cuando el presidente de mi país me dice se prohíbe en México predicar el Evangelio, yo tengo que desobedecer al presidente de mi país y continuar predicando el Evangelio. Voy a pagar con la cárcel o con la muerte, pero no puedo desobedecer la orden superior arriba. El marido le dice a su esposa, está sujeta a mí, y la mujer le dice, maridito, estoy sujeto a ti en todo, pero no me puedes prohibir hablar de Cristo, porque no te voy a obedecer. Este principio lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 5. Vean ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 5, de qué forma los apóstoles establecieron claramente la supremacía de las órdenes divinas a las órdenes de los gobernantes humanos. Dice Hechos 5, versículo 25 al 29. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados con el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí encontramos el principio que los apóstoles, que más tarde escribieron, el apóstol Pablo escribió en Romanos 13, que nos sujetemos ¿a quién? A las autoridades. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 2 que nos sujetemos a las autoridades. En el libro de Tito, en el capítulo 3, explica que nos sujetemos a las autoridades, pero hasta cierto punto, mientras las autoridades no violen los principios bíblicos de Dios. Entonces las parteras hicieron lo que todo cristiano debe hacer: no obedecer cuando la orden que se nos dé va en contra de la ley de Dios. Cuando un hombre le dice a su mujer, vamos a ver una película pornográfica, y él es incrédulo y ella es cristiana, ella le dice, no veo nada. ¿Que te voy a pegar? Pégame. ¿Que te voy a ahogar en la alberca? Ahógame. ¿Que te voy a correr de la casa? Córreme. ¿Que no te quiero como esposa? Me voy de la casa si me corres. Pero no veo la pornografía. ¿Por qué? Porque una mujer tiene una ley superior que le dice, no podrás tocar cosa inmunda. Absteneos de la inmoralidad. El marido llega que no quiero ver la Biblia aquí en la casa jamás. Maridito, Pancho, no
te voy a obedecer. Si tú me rompes la Biblia, me voy a comprar otra. ¿Qué te prohíbo orar, Juana? Pues Pancho, no me lo puedes prohibir, pero no te le pongas al brinco tampoco, ¿verdad? ¿Y tú qué? No me haces nada. Sino mi vida no lo voy a poder hacer, te lo digo con sinceridad. No puedo jamás desobedecer a Dios. Orar, leer la Biblia, participar de la inmoralidad, es algo que no puedes obligarme a hacer. Igual los padres a los hijos, ¿verdad? Los hijos son respetuosos de los padres, pero el padre no puede decir, Pepito, fúmate este carrujo de mota. Porque eres mi hijo y me tienes que estar sujeto. Papá, hazme lo que quieras, no lo dejo. Pepito, que no quiero que traigas folletos cristianos ni tengas la Biblia en la casa. Papá, dime lo que quieras, no puedo obedecerte, necesito predicar la palabra de Dios. ¿Ya me entienden cuando nosotros debemos ir contra la autoridad? Cuando la autoridad viole principios de la palabra de Dios. Ahora las parteras en segundo lugar, no mintieron. Hay muchos teólogos y personas que han dicho que cómo es posible que las parteras hayan mentido y Dios las haya premiado por la mentira. Quiero que observen claramente el pasaje, pues las parteras dijeron la verdad. Realmente las mujeres hebreas eran fuertes y robustas. Esto era parte de la verdad. Pero ellas no le dijeron al faraón, no quisimos hacerlo, porque ahí sí hubieran mentido, sino que simplemente no lo hicieron. Dios las bendijo porque era una orden superior que no lo hicieran. Las mujeres parteras hebreas sabían que no podían, en Éxodo estaba escrito, no matarás, ellas no podían asesinar ni tampoco traicionar a su pueblo. Entonces le dijeron al faraón, mira, vamos a darle un pretexto, están muy gordas las hebreas, están fuertes, y cuando llegamos ya tuvieron los niños. Las parteras escogieron dos cosas que tú también tienes que escoger y yo también en la vida cristiana. Las parteras tuvieron que escoger temer a Dios o temer a faraón. ¿A quién le tendrían más miedo? A Dios. Cuando tú tienes miedo de los hombres, agradas a los hombres. Ay, pues es que mi comadrita me dijo que fuera madrina de bautizo de su niño. Y pues yo no puedo quedar mal con mi familia y voy a ser madrina de bautizo de mi... Pues vete con tu comadrita, agrada a tu comadrita y queda mal con Dios. No hay ningún problema. Siempre que tomemos una decisión, preguntémonos, ¿quedas bien con la gente o quedas bien con Dios? Escúchame muy bien. Cuando quieras quedar bien con Dios, no vas a poder quedar bien con la gente. Y tú vas a tener que escoger entre agradar a los hombres o agradar al Dios vivo y verdadero. Pero nunca podremos agradar a dos. Porque el que quiera servir a dos amos, a Dios y a los hombres, con ninguno de los dos va a quedar bien. Esta decisión la vemos continuamente en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 2:22 dice la Biblia, no tengas miedo de los hombres cuyo aliento está en su nariz.